Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y en este programa vamos a hablar del lago de fuego, no del infierno, sino del lago de fuego. Últimamente, hablar del infierno, del lago de fuego, ya muchas iglesias no hablan de ese tema. Eh, Realmente no se habla de lo que es el infierno o el lago de fuego en las iglesias. Y resulta que antes, en los tiempos de antes, se hablaba mucho acerca del infierno o del lago de fuego. Pero resulta que ese tema, parece que se abusó mucho de ese tema, de hablar del infierno, de hablar del infierno, de hablar del infierno. Y las personas lo que hicieron fue alejarse de las iglesias en vez de acercarse a las iglesias. Entonces hubieron muchos pastores que pararon de hablar del infierno a hablar del lago de fuego. Y era como predicaban del lago de fuego, del infierno, de una manera como acusadora, como juicio, juicio, juicio y juicio. Entonces eso como que no le fue gustando a la gente. Pero no se puede dejar de predicar del infierno o del lago de fuego, porque es una realidad y está en la Biblia. Eh, el problema es muchas veces abusar de los mismos temas de predicación que utilizan los predicadores. O sea, no es no hablar ni hablar, es hacer un balance en el momento indicado. Por eso es muy importante estar guiado por el Espíritu Santo cuando una persona predica o enseña, porque solamente el Espíritu Santo, solamente Dios sabe cuál es el tema que se necesita en el momento. Entonces, como vamos a hablar, primero vamos a decir que o sea, el infierno, ya sabemos que Jesucristo habló mucho del infierno, y en la historia de Lázaro y el rico se habla mucho, se menciona el infierno. El infierno son como llamas de fuego. Y el mismo Jesucristo dice que el infierno, la llama del fuego del infierno no se pueden apagar y que los gusanos no mueren. Pero el lago de fuego ya es otra cosa completamente diferente. El lago de fuego, y en este tema vamos a hablar de tres realidades del lago de fuego que mucha gente no conoce y no sabe. Primero, el lago de fuego, se viene hablando del lago de fuego desde el libro de Daniel. Se viene hablando del lago de fuego y entendemos como lago de fuego como lava ardiendo. Y la lava es tan fuerte que puede derretir incluso hasta la misma piedra. En Daniel capítulo 7, versículo 9, habla de lago de fuego, pero lo dice en forma como de río ardiendo. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y dice en el 10, y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Un río de fuego. O sea, estamos hablando del lago de fuego o río de fuego, la misma cosa. Y no es lo mismo. Otra cosa es, no es la misma cosa. O sea, es el lago de fuego, es un lago. Y eso es lo que quiero que se le quede en la mente. Ahora, otra cosa importante, que mucha gente cree: el infierno se sufre espiritualmente. Cuando una persona muere, ya sea que muere en Cristo, o si no muere con Cristo, se va al infierno. Eso también la vemos en la parábola en la historia de Lázaro y el rico. No quiero, cosas que ya la gente sabe, no lo quiero buscar en la Biblia porque mucha gente lo conoce, hasta el inconverso la conoce. ¿Qué sucede? Que el alma, como dice la Biblia, que el espíritu vuelve a Dios, el alma va al cielo o al infierno y el cuerpo va a la tierra, al polvo, a la tierra otra vez. ¿Qué pasa? Que el infierno
el espíritu, el alma va al infierno y eso se sufre de una manera más espiritual. Ahora, pero ¿qué pasa? Que el lago de fuego no se va a sufrir solamente espiritualmente, se va a sufrir en carne propia. Y ustedes me dirán, ¿cómo es esto? Recuerden que según lo que dice la Biblia de la resurrección de los muertos, lo que haya muerto con Cristo resucitarán primero, dice la Biblia en Tesalonicenses. Va a resucitar en el rapto, cuando venga el rapto, y los que queden vivos, los que quedemos vivos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados. Ahora, los que no murieron con Cristo, en el día final resucitarán, pero resucitarán en muerte, no en vida. Pero ellos van a resucitar. Eso lo dice en Daniel capítulo 12, versículo 2, y dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ve, uno para vergüenza y confusión perpetua. Quiero que se memoricen confusión perpetua porque lo vamos a hablar más adelante. O sea, van a haber dos personas, dos grupos van a resucitar, uno para vida eterna y otro para confusión perpetua. Pero se va a resucitar, o sea que las personas que van a ser tirados en el lago de fuego lo van a sufrir en carne viva, en carne propia. Y aparte de eso, van a estar sumergidos en lava por toda la eternidad. Esta cosa hay que mencionarla para que la gente, porque ahora está pasando otra cosa, que es que la gente está cogiendo mucho la cosa de Dios de relajo. Para que ustedes entiendan lo que es lo que viene. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Apocalipsis 19, versículo 20. Dice así: capítulo 19, versículo 20. Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos. Dice, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Que arde con azufre. Entonces, como ustedes lo están mirando ahí, que dice la Biblia, que arde de un lago de fuego que arde, y fueron vivos. Cuando está hablando de vivos, que fue en carne propia que lo lanzaron. Que eso va a ser el anticristo y el falso profeta. O sea, no es una cosa espiritual nada más. Va a ser una cosa, van a ser vivos que lo van a lanzar. Y con azufre. El azufre es como un tipo de sal, es como un tipo de... Yo no sé exactamente, yo puedo estar equivocado porque no tuve tiempo para buscar información en cuanto a eso, pero el azufre es como un tipo de sal. Imagínate esa sal caliente en la piel. Esa sal caliente en la piel. O sea, eso se va a sufrir en carne, no en espíritu. No en espíritu. Entonces, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es decir, después de los 1000 años, después del rapto, que el anticristo y el falso profeta se han lanzado vivos en el lago de fuego. Jesucristo va a gobernar 1000 años. Y en esos 1000 años viene el gran juicio del trono blanco, donde ahí van a resucitar los que no aceptaron a Cristo como su único suficiente Salvador. Y van a resucitar en carne. Que en el mismo capítulo 20, de Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, vivo, o sea, en carne viva, estamos hablando. Este tipo de cosas no se hablan en las iglesias. Y la gente que sufra eso va a estar sumergido por la eternidad en un lago de fuego. Por la eternidad. Va a estar sumergido en un lago de fuego por la eternidad. Pero no en espíritu, en carne propia. Pero para empeorar la situación un poquito más, el que se ha lanzado en el lago de fuego, ya sabemos que el espíritu, está el espíritu, está el alma y está el cuerpo. El espíritu también se dice que puede ser la mente de nosotros. El espíritu es nuestra conciencia, lo que nos permite usar el sentido común, la lógica. Y eso, vemos algo pues similar en Efesios capítulo 4, versículo 23. Efesios capítulo 4, que dice: renovad el espíritu de vuestra mente. Dice en Efesios. Efesios 4:23. Dice así: y renovaos el espíritu de vuestra mente. ¿Verdad? Estamos hablando. Pero ¿qué pasa? Que cuando esa gente resucite, no va a resucitar con el espíritu, porque el espíritu va donde Dios. Es decir, que esa gente, los que se han lanzado en el lago de fuego, no van a saber por qué están ahí, en cierto sentido. No van a entender por qué están ahí. Entonces usted lo ve en Daniel. Volvemos a Daniel, capítulo 12, versículo 2, que yo le dije que se recordaran de confusión eterna. Confusión, dice 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Van a estar confundidos. O sea, yo no creo que haya un castigo más grande que ese. Usted va a ser lanzado en un lago de fuego, el que no acepte a Cristo como su único suficiente Salvador, vivo, en carne propia, sumergido por la eternidad en lava. Y aparte de eso, usted no va a entender por qué usted está ahí, porque el alma son los sentimientos de la persona. Entonces el espíritu es la mente. Entonces los que estén ahí van a durar una eternidad sin saber el por qué están ahí. Básicamente. Porque no va a haber lógica, no va a haber razonamiento. No va a haber conciencia de por qué. Usted va a estar sufriendo por toda la eternidad en un lago de fuego sumergido sin saber por qué. Porque el espíritu va donde Dios. Dice la Biblia que el espíritu va a Dios. ¿Dónde está Dios? Estas cosas no se enseñan en las iglesias. Hay que reconsiderar eso. Y yo no recuerdo si fue Jonathan Edwards, que predicó, uno de los primeros evangelistas americanos que predicó. Eso fue cuando en el tiempo de la colonia, que predicó del infierno, y la prédica fue tan fuerte que la gente creía como que en ese mismo momento se iban a ir al infierno, se agarraban de los bancos o algo así, porque pensaban que se iban al infierno. Pero estos son temas que se tienen que tratar, porque cada día vemos como un cierto tipo de liberalismo en las iglesias, un cierto tipo de tibiedad, y es para que estos temas hay que hablarlo. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.